Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es miembro fundador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, le damos la bienvenida. La pregunta que surge es ¿qué hacer para que la historia no se repita en Ecuador? Y en esta ocasión se puede elegir a un contralor que haga honor a su función de defender la transparencia y los intereses del Estado. Buen día y un saludo cordial a la audiencia de Antena 1 y Academia TV. La respuesta es muy simple, Gustavo y amigos. Respetar el Estado de Derecho y la legislación vigente. El problema que ha vivido nuestro país durante los últimos periodos es que en manos de gente que se cree mucho más sabia que la Constitución, se llevan a cabo procesos que nada tienen que ver con ella. Se llevan a cabo procesos para pasar el poder de unas manos a otras, afectando la débil institucionalidad que el país tiene, en lugar de fortalecerla como corresponde. Los ecuatorianos en este momento estamos viviendo las consecuencias de haberle dado un poder más grande que aquel que estuvo especificado por la ciudadanía en febrero de 2018 a un grupo denominado Consejo Transitorio, que hizo barbaridad y media de acuerdo a su criterio, en lugar de simplemente respetar la Constitución y el mandato de los ciudadanos manifestado a través de las urnas. He ahí las consecuencias en la principal institución que debería ser la encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos, pero al parecer únicamente servía para satisfacer los bolsillos de unos pocos en gran perjuicio al país entero. Doctor Alarcón, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento de la Contraloría? ¿Enfrenta una acefalía? ¿El señor Riofrío puede ser ratificado? ¿Qué dice la norma jurídica respecto de este tema ahora que el Contralor ha renunciado en más de una ocasión? Los expertos han advertido que no puede haber otro subrogante, como se ha venido dando, un subrogante del subrogante. Pero en las circunstancias actuales, cuando Celi ha puesto ya su renuncia, ¿cuál es la situación en este momento de la Contraloría? La designación misma del subcontralor del Estado ha sido puesta en duda, toda vez que incluso un legislador, Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, hizo consulta al Consejo de Participación Ciudadana a ver si al menos se había formalmente solicitado licencia, permiso, ausencia con cargo a vacaciones o permiso médico por parte del ex contralor Pablo Celi, algo que ratificó la Secretaría del Consejo nunca existió. La designación, además, en línea con lo que acertadamente dice, no puede ser una espiral sin fin de subrogación. El artículo de la ley de la Contraloría General del Estado es claro en el sentido de que el contralor titular, por supuesto, tiene que designar a un subcontralor y que ese subcontralor es quien le subrogará ante las eventualidades que están determinadas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero vivimos una espiral sin fin en la que un contralor subrogante fue perennizado casi que con una cláusula pétrea por parte del Consejo Transitorio, avalado por la Corte Constitucional, para que después se den designaciones poco reñidas con la Constitución y la norma, y que lleguemos a una situación en la que efectivamente la Contraloría se encuentra en acefalía. Ahora bien, esto no puede ni debe ser pretexto, como ya lo mencioné hace un momento, para encontrarle la clásica salida política y por única vez, sino que tiene que respetarse de manera estricta la norma. Lamentablemente, estos vacíos en los que una institución queda en acefalía son producto de la improvisación y de la ambición de ciertos grupos por mantener el control de las instituciones. Lo óptimo, más allá de cuánto dinero necesiten, es que de manera inmediata el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inicie un concurso para designar un contralor o contralora definitivo por el tiempo que manda la Constitución. No podemos perder ya más tiempo en análisis por parte de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La cuestión está ya dada, se ha presentado la renuncia del Contralor, necesitamos autoridades estables para poder al menos tener mayor esperanza de un control real
y de una lucha contra la corrupción. Recordamos que alguna vez escuchamos a un abogado y periodista ecuatoriano señalar que en Ecuador no es tan importante captar la presidencia del Ejecutivo o del Legislativo, sino más bien controlar la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, las entidades de control y de justicia en general. Celi, una de las verdades que dice en su comunicación es que hay fuerzas interesadas en tomar el control de esta institución. ¿Cómo evitar esto cuando el propio organismo que tiene que realizar el concurso para el nombramiento de un nuevo contralor está cuestionado? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no está cuestionado tanto desde un punto de vista legal, pero sí legítimo. Incluso el actual presidente de la República en campaña señaló que eventualmente llamaría a una consulta popular para disolverlo. Lo óptimo en esos casos, Gustavo y amigos, un concurso público de oposición y méritos con absoluta transparencia. Y transparencia no es únicamente entregar información a los ciudadanos cuando el proceso ya está en marcha, sino incluso poner las reglas claras desde el día 1. El Consejo de Participación Ciudadana está en este momento discutiendo sobre la norma que regirá el concurso, y uno empieza ya a sospechar que quizá por ahí hay alguna dedicatoria o algún interés específico en poner a alguien en la Contraloría. Si no, ¿cómo se explican que haya cuestiones tan sui generis, tan raras, como que se le va a otorgar puntaje adicional a quien habla un idioma de pueblos o nacionalidades indígenas? O que se tiene que hacer, contrario con los estándares internacionales para concursos de este tipo, una prueba psicológica, como aquella que oportunamente criticamos al propósito de la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Dejen de improvisar, ese es el primer paso. Concursos transparentes, con reglas claras basadas en estándares internacionales. Y por otro lado, que la gente que tanto se preocupa por el buen uso de los recursos públicos, que tanto se preocupa porque las instituciones queden en buenas manos, se anime y decida participar. Necesitamos que buenos ecuatorianos se postulen para la Contraloría, que no se convierta en el botín de turno de un poder político o de otro, que haya ciudadanía decidida que quiera dar un paso adelante y decir, aquí estoy, concurso, con el riesgo de ganar, por supuesto, el riesgo de perder también, someterse a un proceso. Y en tercer lugar, Gustavo, control social, que haya veeduría permanente por parte de los ciudadanos, que haya acompañamiento desde la sociedad civil, de tal forma que muchos ojos garanticen no solo la aplicación respetuosa de la normativa vigente, sino además la no interpretación antojadiza de los puntajes o el otorgamiento de puntos discrecionales cuando de examinaciones orales o de entrevistas se trata. Esperemos que al fin este país cuente con un concurso de altura para darle un buen contralor a los ecuatorianos. Abogado Alarcón, precisamente uno de los temas que debería preocuparnos ahora es que sea un concurso a la altura, como usted manifiesta, un concurso transparente. Sin embargo, los concursos que se han realizado en el país han venido acarreando una serie de cuestionamientos con un organismo, como ya dijo Gustavo, que también tiene o ha enfrentado o está enfrentando algunos cuestionamientos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que efectivamente un concurso de esta naturaleza cumpla con los requisitos que le permitan o nos permitan a los ciudadanos y a las ciudadanas realmente confiar en que vamos a tener las mejores autoridades? Lo principal, e insisto en ello, es que se sienta la presencia de la ciudadanía. Mi invitación a ustedes. La Contraloría es una institución clave para el buen uso de los recursos públicos y el buen funcionamiento de ese dinero que nos pertenece a ustedes y a nosotros. Ese dinero que sale de nuestro bolsillo para la ejecución de obra pública o para el sostenimiento del Estado. Necesitamos estar activos, necesitamos ocupar espacio de ciudadanía y hacer control social. Necesitamos decirle al Consejo de Participación Ciudadana que no puede hacer lo que le venga en gana para poner a sus amigos en la Contraloría General del Estado.
estamos ahí para ver. Los ecuatorianos tenemos memoria cortoplacista. Gustavo inicialmente nos hablaba de la memoria histórica tan necesaria en este momento. ¿Quién le puso a Carlos Polit en la Contraloría? ¿Quién fue el cuarto voto que puso a Carlos Polit en la Contraloría General del Estado? Una persona que hoy es ministro de Estado del gobierno de Guillermo Lasso, el señor Luis Pachala. Él fue el cuarto voto que puso a Carlos Polit. Precisamente el asesor que quiso a última hora quitarle a Pablo Celi de la subrogación y poner a la señora Chamún, fue asesor del señor Luis Pachala en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debemos tener memoria. Las instituciones del Estado no están para hacer botín de nadie ni del gobierno de turno. Las instituciones del Estado están para ser ocupadas por los ciudadanos, no solo en concursos públicos, cuando uno postula y procura llegar, sino en los procesos de vigilancia permanente. Una Contraloría que no solo ha sabido desvanecer glosas, lo dijimos hace pocas semanas, sino que incluso puso trabas para que el periodismo de investigación, la sociedad civil y la ciudadanía en general pueda acceder a las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos. ¿Es eso transparencia? De ninguna forma. Y lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro para mejorar las deplorables condiciones de una institución que no debería tener ninguna duda por parte de los ciudadanos. Transparencia e integridad total. Esperemos, por supuesto, insisto, en que quienes lleven a cabo el concurso, el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de cuestionamientos, esté a la altura de las circunstancias, que los postulantes sean ciudadanos intachables, sean ciudadanos con trayectoria y también, por supuesto, que desde nuestro lado, desde el periodismo, desde las organizaciones, de la sociedad civil, desde la ciudadanía, haya vigilancia permanente a lo que ocurra en ese proceso y que no tengamos miedo a levantar la voz cuando veamos irregularidades y que no tengamos miedo de levantar la voz cuando veamos que están poniendo a alguien a dedo y no porque efectivamente sus méritos y sus conocimientos le están dando ese puesto. ¿Qué ideas tendría usted, abogado Alarcón, y su fundación sobre cómo debería activarse esa Contraloría Social para supervisar el concurso? Pues vemos en Ecuador que en la elección o en los concursos que se dan y en los cuales se pone como uno de los componentes pruebas de conocimiento específico, caso de la elección de jueces, incluso en la academia, en exámenes de la CENESID, llegan a filtrarse, por ejemplo, los bancos de preguntas. Lo fundamental es que estemos preparados para hacer veeduría, no una veeduría, procesos de veeduría. No se trata de unificar, como generalmente hace el Consejo de Participación Ciudadana, a 300 ciudadanos en una veeduría única, para que incluso entre ellos no sean capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en cuanto al informe final y surjan 2, 3 informes o te renuncien a medio camino y se monten una veeduría paralela. Veedurías, vigilancias, no importa si es un ciudadano o son 30, pero que sean varios los procesos de observación del concurso público para designar al nuevo Contralor o Contralora General del Estado. Estas veedurías cumplan con los principios básicos de integridad que están establecidos no solo en nuestra normativa, Gustavo, sino incluso en las reglas internacionales para procesos de este tipo. Uno de ellos, no tener conflicto de interés, pues para hacer veeduría. No puede estar haciendo veeduría un funcionario público de la Contraloría General del Estado. No puede ni debe estar haciendo veeduría el asesor de un postulante o el mejor amigo de un postulante, porque sabemos cuál va a ser su posición. Esperemos en este caso que además se entregue información de manera oportuna. El mayor problema en los últimos concursos públicos hechos en el país es que se cree que la información no le pertenece a la ciudadanía y sobre pretexto de tener datos personales de por medio, simplemente se oculta información hasta una etapa en la que es imposible hacer algo. En ese sentido, cuando se está terminando de discutir las reglas que pondrán en marcha el concurso para designación de la autoridad de la Contraloría General del Estado, simplemente empezar a prepararnos de la mano de ustedes
de los periodistas y los medios de comunicación responsables, que también tienen que hacer su trabajo, que más allá de quienes estén concursando, habrán espacios para que esas personas no solo se presenten a los integrantes del Consejo de Participación, sino que se presenten también a la ciudadanía, porque muchas veces nosotros no los conocemos. Que nos presenten puntos de vista, que nos den sus opiniones respecto a la situación institucional, no respecto de las personas que han ocupado la Contraloría, que el escrutinio público sea activo y permanente en beneficio del país. Siempre puede haber problemas con un concurso, de lo que se trata es de evitar que los problemas sean los protagonistas y que más bien sean la excepción de la gran mayoría de un proceso transparente y que rinda cuentas a los ecuatorianos. Abogado Alarcón, paralelo a la elección de un nuevo Contralor, hay una tarea pendiente en la Asamblea Nacional precisamente para poder superar estos vacíos legales que le han puesto al país en una situación profundamente incómoda, en una situación crítica respecto de lo que ha acontecido con el Contralor General del Estado. ¿Esto pasa por la necesidad también en algún momento de una consulta popular? No solo eso. Mientras el Consejo de Participación lleve a cabo el concurso, hay un proceso político en la Asamblea Nacional de un juicio al señor Contralor subrogante, Pablo Celi. Esos juicios políticos al interior del Legislativo terminen bien, que no hayan sido simplemente la amenaza o la presión para que Celi renuncie, y que nuestros representantes lleven a cabo un buen trabajo. No solo eso, ojo con un detalle, respecto del propio Consejo de Participación Ciudadana, que la, entre comillas, dificultad para llevar a cabo el concurso para designar un nuevo Contralor o Contralora no sea pretexto para, por ejemplo, en noviembre de este año ya renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral, o para designar de una buena vez un defensor público definitivo. El titular de la Defensoría Pública sigue encargado y a inicios del año 2022 también tendremos que hacer la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, en la que tantas polémicas ha estado metida la institución. Así es que no perdamos de vista todo lo que está alrededor de esto, que la renuncia de Celi no sea un elemento distractor respecto de todo lo que está sucediendo alrededor de la institución y del ente nominador, y que estemos como ciudadanos preparados para exigir, y hago énfasis en esto, instituciones y autoridades a la altura de los ecuatorianos. Nos merecemos respeto, la Constitución merece ser respetada y necesitamos autoridades definitivas en instituciones estables para que puedan cumplir con el trabajo que nos corresponde como país. Esperemos que eso se lleve a cabo. Esperemos que el trabajo sea responsable y decidido. Y por supuesto, si ya en cuestión de meses, saliendo de estos temas, se decide reformar, enmendar la Constitución para ser exactos, que se lleve a cabo el proceso que ya fue establecido por la Corte Constitucional y que no pasa lamentablemente por simple consulta popular. Pasa por el órgano legislativo, pasa por la Asamblea Nacional y que pues si es de cambiar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana o eliminar la institución, que se haga siempre con respeto a la Constitución. Ahora bien, vale también, abogado Alarcón, analizar el pasado reciente, con mucho respeto hacia Julio César Trujillo, pero se cometió un gigantesco error. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición tuvo el mérito de terminar con la cooptación de varias entidades del Estado. Basta comparar lo que sucedía anteriormente en la Fiscalía con la situación con la fiscal actual o lo que ha pasado en la Corte Nacional de Justicia. Pero el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, nos preguntamos, ¿y Julio César Trujillo? Si es que fue víctima de las circunstancias, se dejó engañar con esa teoría del Tribunal de Cuentas, o fueron cómplices de la situación que hoy se intenta subsanar. No sabemos cuál será el juicio de la historia, pero sí le preguntamos a usted su opinión. El error no fue de Trujillo, el error no fue de Dávila, ni fue del Consejo Transitorio. El error fue nuestro, Gustavo.
en creer que se le puede dar un poder absoluto a una persona. Sí, pero debo aclararle que hubo importantes voces que se opusieron y que llamaron la atención, muchas en el país. Y que afortunadamente, entre ellas, Gustavo, aquí destacamos, por ejemplo, de un ex subcontralor o contralor regional aquí en la ciudad de Cuenca, el doctor Jorge Morales, quien advirtió desde el primer instante lo que estaba sucediendo allí en la Contraloría. Lamentablemente, las voces de la SOI no siempre trascienden a nivel nacional. Y Gustavo, no fueron las únicas, fuimos voces excepcionales. Cuando algunas organizaciones, contadas por supuesto, eso sí, con los dedos de una mano, levantamos la voz respecto al irrespeto al Estado de Derecho por parte del Consejo Transitorio, nos acusaron de correístas, de estarle haciendo el juego al exmandatario y de no permitir que las instituciones no estén cooptadas por parte de esa fuerza política. Porque aquí defender el Estado de Derecho es pecado. O estás con los unos o estás con los otros. No es un tema solo del Austro o del Guayas o de Quito, es un tema de país. Y qué grato saber, como efectivamente lo conocimos en su momento, que en Azuay también hubo autoridades que levantaron la voz e hicieron notar lo que estaba sucediendo. Pero ¿a qué me refería yo, Gustavo, con que el error fue nuestro? Y me refiero nuestro porque hay que asumir el error como país. No se puede ni se debe endiosar a una persona, más allá de su trayectoria, para otorgarle un poder por fuera de la Constitución y la ley. El mandato fue claro, tenían que cumplir un trabajo. Ese trabajo no se cumplió. Mira que incluso antes de que terminen las funciones del Consejo Transitorio, ¿quién fue el que acompañaba a Julio César Trujillo en la función de transparencia y control social? ¿No era Pablo Celi, hoy cuestionado? ¿No lo dejaron blindado en la Contraloría? ¿No incluso después lo elevaron a un nuevo altar y le pusieron al frente de la función de transparencia y control social? Digamos las cosas como son. ¿O es que acaso la institucionalidad completa de este país está podrida? Lo óptimo en estos casos es, a pesar de las críticas, seguir levantando la voz. Qué bueno que Jorge Morales llevó a cabo su trabajo, y más allá de la satisfacción que le tiene que haber dado advertir en su momento lo que estaba sucediendo, hoy es una de esas personas llamadas a hacer control social responsable, a seguir levantando la voz y diciendo lo que ocurre, para prevenir que la Contraloría vuelva a ser simplemente botín de un gobierno, botín de una fuerza política, botín de un grupo económico, y que sea más bien una institución al servicio de los ecuatorianos. Queremos agradecerle por su presencia al abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y esperemos que efectivamente en esta ocasión se active una adecuada Contraloría Social como es su sugerencia. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.